Teneros a ambos aquí, muchas gracias, señoras. Esperamos con interés esta conversación. Buenos días a todos. Buenos días, Cayetana. Buenos días. No me dejaron hablarte en español. No, vamos a hablar en inglés. Hablaremos en inglés porque me encanta cuando hablas español. Eres tan carismática. Tengo que decir algo. Soy muy afortunada de tenerte conmigo esta mañana. Llevo años admirándote, siguiéndote en las redes sociales y un amigo nuestro me dijo: ¿sabes qué? Es mi prima. Así que me reuní contigo y decidimos tener esta conversación. Ella es el futuro de España. Es el tipo de mujer a la que quieres conocer para empoderar, para ayudar en toda Europa, porque necesitamos gente como tú. Te necesitamos. Así que hoy vas a tener voz aquí en el FI. Nunca has estado. Espero que vuelvas y haremos todo lo que podamos para ayudarte a traer a España el brillo que ya no existe. Así que gracias por estar aquí. Muchas gracias. He admirado a Cecilia durante muchísimos años, muchos españoles también. Ha sido una referencia para muchos de nosotros y es un verdadero privilegio poder tener esta conversación contigo. Gracias también a Richard y a toda la organización. Este es el evento más increíble. Espero que no sea el último. Sin duda haré todo lo posible por estar con ustedes en otros eventos como este. Gracias por estar aquí. Así que empecemos un poco. Mi querida Cayetana, ¿cómo va económicamente España hoy? Bueno, lo primero, obviamente una aclaración. Como mencionó Cecilia, soy política. Sé que los políticos no somos las personas más populares hoy en día, pero estoy especialmente agradecida de que hayan traído a una política al escenario, porque, como digo, nada es más importante que la política. Al final, son los políticos quienes toman decisiones que ustedes, los demás, tienen que cumplir. Regulaciones, normas. Así que necesitamos a las mejores personas en política. Y esta es una pequeña introducción para hablar brevemente de España. Quizá hablemos del contexto europeo. Y España se ve bien en las grandes cifras macro, pero se siente mal en las cifras micro reales. Así que lo que la gente está experimentando es que hay crecimiento y las cifras del PIB son buenas. Pero ese crecimiento no se está traduciendo en bienestar. No estamos convergiendo. Seguimos 8 por debajo de la media en convergencia de la UE. Y esto está ocurriendo porque el crecimiento español se basa en el volumen, no en la productividad. Se basa en más deuda pública. Se basa en fondos de la UE, que están mal administrados y no durarán para siempre, obviamente. Y se basa esencialmente en la inmigración. Así que tienes una base mayor, más inmigrantes, pero sin productividad. Y el problema es que muchos jóvenes, en particular los jóvenes, lo están pasando extremadamente mal. Les cuesta encontrar vivienda, una enorme crisis de vivienda. Me dijiste que es 25 de desempleo juvenil frente a una media de la UE del 15. 25 de riesgo de pobreza y exclusión social en España, en una economía que crece con mucha fuerza, una de las que más crecen en Europa, lo que también muestra el fuerte contraste entre los grandes datos y los pequeños datos. Y luego la crisis política e institucional. Cuando explico esto en otros países de Europa, se quedan en shock. ONE. Estuve en Washington hace unos días y dije, ya saben, no hemos tenido un presupuesto aprobado en 3 años. Eso es una locura porque no hay mayoría en el Parlamento para aprobar un presupuesto. Así que el presupuesto ha sido, ya saben, prorrogado una y otra vez, el presupuesto de la última legislatura del gobierno anterior. Así que tenemos una crisis política. Tenemos malas cifras a nivel local, a nivel de bienestar y luego una mentalidad, y esto conecta con Europa, que se basa en la regulación y los subsidios. Y así, la cifra más impactante realmente es que la vi en un periódico hace unas semanas, una encuesta. Les preguntas a los jóvenes españoles, ya saben, ¿qué quieren hacer en la vida? ¿En qué quieren convertirse? Emprendedores, constructores, creadores, innovadores, gigantes tecnológicos. Y la respuesta del 60% de ellos es, queremos ser funcionarios. Eso es una alarma civilizatoria. Sin riesgo.
sin riesgo, sin emprendedores. Así que tenemos que cambiar todo esto. Ya saben, necesitamos reformas. Necesitamos un cambio de modelo económico y necesitamos un cambio de mentalidades. Y usted estaba hablando de política. Para mí, la política es muy noble porque toca la economía, la salud, la cultura, todo lo que rige un país. Tenemos que dejar de criticar a los políticos. Tenemos que ayudarles a ustedes a hacer un gran trabajo. Necesitamos ser criticados en muchos frentes. Necesitamos políticos que digan la verdad y ese es probablemente uno de los principales problemas que tenemos. Los políticos han confundido la corrección política con la cobardía política y tienen miedo de decir la verdad. Y la crisis europea, en gran medida, es una crisis de verdad y, por tanto, de confianza en las instituciones. Absolutamente. Entonces, ¿puede un país seguir siendo atractivo para los inversores si la confianza en la política, los medios, las instituciones, sigue disminuyendo? No, desde luego que no a largo plazo. Creo que no hay salud económica sin salud política, democrática e institucional en un país. Y un caso de estudio muy extremo obviamente, es Venezuela. Y hablamos de la recuperación venezolana. Siempre digo, primero la democracia y luego la prosperidad económica, después no al revés. Y en toda Europa, como sugería, realmente necesitamos recuperar la confianza en las instituciones, en los medios y en la política. Y la forma de hacerlo, creo, es empezar a decir la verdad sobre ciertas cosas. Juncker, hace muchos años, dijo algo que creo realmente sintetiza la crisis europea. Dijo, nosotros, los políticos, todos sabemos lo que tenemos que hacer, pero no sabemos cómo ser reelegidos si hacemos lo que sabemos que tenemos que hacer. Y el resultado de ese tipo de pensamiento han sido tres grandes problemas o amenazas para el progreso europeo, que son las ficciones, los dogmas y la hiperregulación. Ficciones. La idea de que la paz sería permanente y que Estados Unidos siempre la proporcionaría. Esa fue la primera gran ficción. Y eso acabó con, ya saben, desmantelar ejércitos, recortar nuestros presupuestos de defensa y ahora, obviamente, tener serias dificultades para decir, ya saben, ¿cómo vamos a rearmarnos y prepararnos para la nueva era? La segunda ficción fue la idea de que el estado del bienestar siempre proveería la idea, ya saben, de que el dinero simplemente cae de los árboles. Y eso obviamente no ocurre. Y el resultado de eso fue ampliar presupuestos, tensión en las instituciones y tensiones sociales. Y la tercera ficción, que sigue ahí, es la idea de que la prosperidad puede mantenerse sin productividad. Sin productividad aún así puedes garantizar prosperidad para la gente. Y eso no es cierto, no. Sin crecimiento no hay bienestar, no hay defensa, no hay futuro para mucha gente. Si a eso le sumas los dogmas, el dogma verde ya saben, la idea de que podríamos sacrificar a los trabajadores de hoy por el planeta de mañana o fue una buena idea, la idea del dogma verde, pero no llevada a un extremo dogmático o el dogma multicultural, la idea de que podrías integrar números infinitos de personas sin problemas, no. Y la inmigración, y tenemos que decirlo claramente, ya saben, que tiene que haber límites y los valores son importantes y la integración es esencial. ¿Ha visto la ley que se aprobó ayer en la Unión Europea regulando la inmigración para los países de Europa? Sí, esto es la realidad golpeando de vuelta. Yo diría que el populismo es una venganza de la realidad contra la corrección política. No. Cuando has sido políticamente correcto y has estado, ya sabes, hablando con la verdad sobre las cosas y sobre una política basada en la evidencia, te has apartado de eso y has tenido mucho miedo de decir la verdad sobre las cosas. Eso acaba alimentando los movimientos populistas y los movimientos nacionalistas antieuropeos. Así que es muy importante recuperar la verdad. Y el tercer problema, obviamente, es la hiperregulación. La tercera amenaza para el progreso y la prosperidad de Europa es la obsesión con la regulación. Europa habla mucho de valores. ¿Cómo traducimos valores como la verdad, el mérito y el Estado de Derecho en crecimiento económico? Sí, valores, valores. Hablar de valores está muy bien, pero luego hay que ponerlos en práctica esos valores.
No. Como dijiste, el Estado de Derecho, obviamente, eso es esencial. Eso son las instituciones. Sabemos que Acemoglu, ya sabes, ganó su premio Nobel por la idea de que, ya sabes, no es la cultura. Las instituciones son cruciales. Si tienes impuestos bajos pero tribunales capturados, eso no basta. Puedes tener mejor regulación, pero sin una aplicación independiente, eso no basta. Necesitamos realmente instituciones para hacer efectivos los derechos de propiedad y para que la inversión sea racional. No. Así que realmente necesitamos instituciones que respeten el Estado de Derecho y sean la encarnación de esos valores. Y lo más importante, como dije antes, creo que realmente es empezar a decir en política públicamente lo que decimos en privado. Y muchos políticos tienen miedo de hacerlo. Sí. Necesitamos decirles la verdad a los ciudadanos, hablarles como adultos que son responsables de su destino. No. Y asegurarnos de que recuperarán algo esencial, que hemos olvidado en Europa, que es la idea de que la dignidad viene del trabajo, una ética del trabajo. Exactamente. Yo he vivido. Me crié en Argentina y Argentina es un ejemplo extremo de lo que el populismo puede hacerle a un país. No. La idea de que puedes vivir del Estado permanentemente, de que los subsidios son el camino a seguir. Y eso destruye un país no solo económicamente, también lo destruye moralmente. No, porque como seres humanos, nuestro sentido de dignidad, nuestro sentido de propósito viene realmente de lo que hacemos en la vida. Exactamente. De nuestro trabajo, de nuestro trabajo. Pero sé que cuando dices la verdad, la gente escucha y puede entender y puede cambiar su mentalidad. Eso es algo de lo que estoy convencido. Yo también lo creo. Yo también lo creo. Creo que la verdad es realmente el factor revolucionario en la política de hoy en día. Y de lo que creo que la gente está enfadada es de que los políticos no les han dicho la verdad sobre los límites del estado del bienestar, sobre la inmigración, sobre la defensa, sobre tantos temas. No. ¿Cómo atraemos a las personas adecuadas a la política para cambiar? Eso no es fácil, porque los jóvenes talentosos que pueden ganarse la vida, y muy bien en el sector privado, ya sabes, rehúyen la política. La política se ha convertido en un negocio muy enredado y desagradable, donde los sentimientos prevalecen sobre la evidencia, ya sabes. Pero como dije al principio, tenemos que tomar esas decisiones que van a afectar a tanta gente. Hablemos de la regulación, por ejemplo. No una decisión reciente. Apple ha decidido, o finalmente no implementar su Siri con IA. Siri impulsada por IA en Europa para 450 millones de usuarios, debido a la regulación de acceso de Bruselas y Europa. Ha habido un conflicto entre Bruselas y Apple, cuyo resultado es que 450 millones de consumidores en Europa no podrán usar esa IA. Así que las decisiones políticas tienen consecuencias tremendas para la vida de las personas. Así que tenemos que asegurarnos de que las mejores personas de la sociedad realmente dediquen algo de tiempo a la política como un deber público. Y para eso tenemos que asegurarnos de que el ecosistema político lo haga posible para personas así, que son inteligentes, que tienen un verdadero sentido de propósito y de deber, puedan sobrevivir en la política. ¿Cómo podemos hacer eso? Eso no es fácil. Necesitamos cómo alguien como tú sobrevive. Sobrevive. No solo sobrevivir, sino decidir un día que el deber, el amor por tu país, va primero. Eso es, quiero decir, esto es vocacional, obviamente, pero tienes que tener dentro ese sentido de misión. Y yo lo tengo. Quiero decir, eso es una misión. Lo es. Pero, de nuevo, no tienes que crear un ecosistema que requiera héroes en la política, personas con sentido de misión. Necesitas personas excelentes dispuestas a dedicar algo de tiempo a este negocio sin ser destruidas por el camino. Y también necesitamos invertir en la verdad. Por ejemplo, en la conversación pública ahora, que se ha vuelto completamente no solo amarga, sino imposible, necesitamos restaurar la verdad en la conversación pública. ¿Qué quiero decir con esto?
Si las opiniones han sustituido por completo a los hechos y los hechos se han convertido por completo en una cuestión de opinión, entonces no podemos debatir. En el ámbito público, si dices: siento que aquí hay 3 botellas de agua. Son solo mis sentimientos los que prevalecen sobre los hechos y yo digo que no. Aquí hay 2 botellas, es imposible que tengamos una conversación, sí. Claro. Así que cuando desaparecen los hechos, no hay democracia y para eso necesitamos restaurar una política basada en la evidencia. La ciencia tiene que entrar en la política de una forma u otra. Necesitamos volver a tender ese puente entre los hechos y la política. Ciencia y política podría pasar horas contigo, pero el tiempo se acaba. Así que solo tengo una última pregunta. ¿Cómo puedes atraer a emprendedores e inversores a tu país? ¿Qué puedes decir para atraer a esas personas a creer en el futuro de tu país? Creo que diría: absolutamente soy optimista. Yo también. Optimista absoluto. Odio a los pesimistas. Creo que los pesimistas están muy mal educados, no bien criados y no solo eso. Creo que el pesimismo es un gran aliado del populismo porque el pesimismo dice que todo es espantoso, que todo va a salir tan mal, que necesitamos un mesías, necesitamos un hombre fuerte, necesitamos un caudillo, y yo no creo en eso. Creo que necesitamos ciudadanos responsables. Así que no me gusta el pesimismo, me gusta el optimismo racional, me gusta el hombre en la arena, el maravilloso discurso de Roosevelt: yo soy el hombre en la arena, el que no está en la barrera, diciendo: los políticos le están haciendo fatal, sino el que realmente se abre paso hasta allí. Y yo les diría a esos jóvenes que inviertan, absolutamente, pero con los ojos abiertos. Diría: ante todo, si no quieres invertir en Europa, no estás siendo un europeo desleal, ni un socio desleal, ni nada por el estilo. No es culpa tuya, no tienes la culpa. Eso no podría ser una decisión racional. Lo que tenemos que hacer es corregir las razones para asegurarnos de que quieras invertir aquí. Y la UE no es en absoluto una causa perdida, es el lugar más extraordinario. Es un lugar que tiene activos que ninguna regulación puede destruir, las mejores universidades del mundo, talento y un talento extraordinario. 450 millones de consumidores y normas, ciertas normas que son esenciales para una buena inversión. Tiene algo más que es la realidad, que nos está forzando la mano. El reformador más poderoso de la historia es la realidad. La guerra, en cierto modo, está obligando a los europeos a enfrentarse a la realidad. Así que apuesta por Europa, por la Europa que podría existir, por la España que podría existir, pero asegúrate también de hacer la realidad. Y solo para terminar, porque creo que estamos pasando al tiempo de otras personas, diría 4 o 5 cosas ahora. En primer lugar, necesitamos mercados abiertos, necesitamos un mercado único que vaya a generar mucha más energía y productividad que cualquier subsidio. En segundo lugar, necesitamos reducir la burocracia. Necesitamos reducir la burocracia. Cada hora dedicada al cumplimiento normativo es una hora perdida para construir, crear e innovar. En tercer lugar, necesitamos que la energía sea barata y abundante. Y eso significa nuclear en mi país. Nuclear es una mala palabra, lo sé, en Francia no lo es, pero necesitamos energía abundante. 4. Necesitamos restaurar el mérito, el concepto del mérito por encima de la ideología y de la política identitaria. Necesitamos restaurar el concepto de la excelencia y la ética del trabajo y la dignidad. Y por último, y reuniéndolo todo de nuevo, como mencioné antes muchas veces, creo que tenemos que decirle a la gente, decirles la verdad a nuestros ciudadanos, y esa es una forma de recuperar su confianza en la política, en las instituciones. Decir la verdad, aunque la verdad pueda ser sangre, sudor y lágrimas, no. La frase churchillana. Trabajo, sangre, trabajo, sudor y lágrimas. Pero es mejor una reforma dolorosa, es mejor que un declive cómodo y la decadencia. Muchas gracias. Cayetana, gracias a todos. Gracias, señor. Gran conversación, gracias, junto a la excelente Cayetana Álvarez.